Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El Señor dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Segunda parte de Juan 10:10. ¿Cómo podemos disfrutar de esa abundancia? ¿Cómo podemos disfrutar de esa plenitud que Cristo ha venido a traernos? Que en este día, a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, podamos encontrar la respuesta. Vamos a comenzar a través de una oración para que el Señor, por su gracia, esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, gracias porque somos tus hijos y tú tienes todo preparado para nosotros. Que en este día, a través de tu palabra que es viva y eficaz, estés levantando esas obras de sanidad en nuestras vidas. Padre, cambia nuestro estado espiritual, llénanos con la plenitud de tu Espíritu Santo. Padre, gracias porque tú siempre das respuesta a nuestras oraciones. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. En este día, por gracia de Dios, el Señor nos da su palabra que es eterna. En Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Muchas personas, desgraciadamente, están padeciendo un vacío en su corazón. Tienen ese sentimiento de vacío constantemente y es algo muy difícil, ¿verdad?, vivir así. Muchos están frustrados, desanimados, en un estado de debilidad. Por supuesto, los no creyentes es normal que tengan ese vacío. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva, cuando ellos en Génesis 3, del 1 al 6, en el huerto del Edén, engañados por Satanás, rompieron el pacto, murieron espiritualmente. Y como son cabezas federales de toda la humanidad, desde ese momento todos los seres humanos ya nacemos con ese vacío espiritual. Por supuesto, la gente no se está quieta, ¿verdad? Todos quieren ser felices, todos quieren vivir una vida de plenitud. Pero ¿qué hacen? Intentan llenarse con cosas físicas, cosas materiales, cosas sentimentales, cosas intelectuales. Pero su vacío es espiritual. Y ese tipo de cosas que no son malas de por sí, no pueden quitar ese vacío porque es de índole espiritual. Yo recuerdo, antes de conocer al Señor, que yo sentía desde muy joven ese vacío de una manera punzante. Y eso me hacía sentir frustrado. ¿Por qué? Porque yo intentaba llenarme, sobre todo pues, haciendo deporte, música. Pero la verdad que cada vez me sentía peor porque me sentía vacío, no entendía el sentido de esta vida. Y recuerdo pues que hacía mucho deporte. ¿Por qué? Porque cuando estaba quieto sin hacer nada, pues entonces me venía ese vacío, ¿verdad? Y me daba hasta miedo. Por eso siempre intentaba ocupar mi tiempo. Cuando por gracia de Dios conocí al Señor Jesucristo, por supuesto ese vacío inmediatamente se fue. Porque a través de creer en Cristo, ya el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Ya eres una nueva criatura, eres hijo de Dios. Y puedes disfrutar que Dios está contigo. Pero también luego, mi vida de fe, pues tampoco me sentía completamente lleno muchas veces. ¿Por qué?
porque no estaba realmente entendiendo el Evangelio, no estaba sobre todo disfrutando del Evangelio. Dios Trino con su poder infinito está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es lo que le ocurría a Moisés. Él recibió el pacto de Cristo a través de su madre Jocabed. Pero luego entró al palacio, ¿verdad? Y en ese palacio, ¿qué era? Pues era el mundo. Con esos escaparates brillantes, lleno de tentaciones, lleno de pecado, lujuria, carnalidad. Y Moisés, aunque tenía el pacto, como no disfrutaba del Evangelio, él pues intentó llenarse con ese tipo de cosas, por supuesto. Eso no te da respuesta, es un camino ancho que lleva a la destrucción, como dice la palabra. Pero él experimentó cómo ese tipo de cosas realmente no son la respuesta. Luego intentó hacer el plan de Dios, pero lo hizo por sus fuerzas, y a veces como creyentes caemos en el activismo, haciendo muchas cosas, esforzándonos, pero lo hacemos nosotros, y eso es humanismo, no funciona, no nos llena, no nos hace sentir pleno, porque lo estamos haciendo nosotros. Por eso Moisés terminó 40 años en Madián. Y era totalmente distinto que el palacio, ¿verdad? Radicalmente opuesto. Allí era un lugar yermo, vacío. No había muchas cosas que hacer. Pero Dios por su gracia permitió ese tiempo. ¿Para qué? Para darle esa sanidad, para que empezara a disfrutar que Dios estaba con él. Por eso en ese tiempo él empezó poco a poco a orar. Y es lo que tenemos que empezar a disfrutar. Restaurar poco a poco la oración y entrar en la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Necesitamos entrar en la palabra de Dios. Porque es poderosa su palabra. Y empezar a recibir gracia cada día a través de ella. Moisés fue creciendo espiritualmente al punto con 80 años en el monte Horeb. Dios le apareció a través de una zarza ardiente que no se consumía. Y cuando llegó allí le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, tierra santa es. Ahí dejó lo que le quedaba de incredulidad y humanidad. Y pudo postrarse delante de Dios. ¿Qué ocurrió? Ahí otra vez fue restaurado el pacto. Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre. Durante todo el Antiguo Testamento, cuando aparecía ese sacrificio de sangre, estaba apuntando a la obra vicaria de Cristo en la cruz. Era poner tu fe en Cristo que iba a venir. Y Él tomó ese pacto y tenemos que tener esa fe en Cristo. Y luego le dijo, Éxodo 3:12, ve porque yo estaré contigo. Empieza a disfrutar que Dios está contigo. Y es la parte que tenemos que restaurar, tomar el pacto, empezar a orar, disfrutando que Dios Trino, con ese poder infinito, está con nosotros. Y allí le mostró la misión. Y es algo que urgentemente tenemos que descubrir. Dios nos ha creado con un propósito. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió, nos ha preparado, nos ha dado un talento. Tenemos que descubrirlo para poder caminar por ese camino concreto que Él tiene para nuestras vidas, para que pueda levantar esas obras que Él quiere levantar a través de cada uno de nosotros. Por supuesto, tiene que ver con la evangelización mundial, pero cada uno de manera concreta encontrar ese camino para que se levanten esas obras de evangelización a través de cada uno de nosotros. Hay que descubrirlo. Y eso es disfrutar, primeramente, de la palabra, de la oración, disfrutar que Dios Trino está con nosotros. Entonces es cuando Dios nos va a mostrar el talento, la misión concreta. Y es lo que pudo descubrir Moisés, ¿verdad? Ahí cambió todo. Ya se fue ese sentimiento de vacío, tuvo sanidad. Y ya empezó Dios a obrar poderosamente a través de él. Ya no tenía tiempo
de sentirse vacío, porque estaba constantemente disfrutando del Evangelio y Dios estaba levantando obras continuamente a través de él. Hace unos años había un joven que disfrutaba del Evangelio. Él siempre tenía su tiempo de la palabra, la oración, y pudo descubrir el talento de lo alto, el talento que Dios le dio. Él tenía corazón para ser cocinero y tenía habilidades. Por eso, aunque no había terminado los estudios, escribió al mejor restaurante de su ciudad, al chef, al cocinero principal, y le pidió que una vez concluyeran sus estudios lo admitiera como aprendiz. Por supuesto, el chef se sorprendió y le contestó: por supuesto, cuando acabes te espero aquí para que puedas aprender. Y así fue. Él aprendió todo lo que ese chef le pudo enseñar. Ese joven disfrutaba continuamente, que Dios estaba con él, iba dando testimonio por donde él iba, ¿verdad? Sin esfuerzo, porque si yo disfruto que Dios vivo está conmigo, eso la gente lo puede ver. Dios abre oportunidades para poder proclamar el Evangelio. Después Dios le abrió una puerta para ir a Japón, a Tokio, a uno de los restaurantes más exclusivos. Ese chef especializado en sushi era de los más famosos y antiguos de todo Japón. Y allí él, que era extranjero, comenzó también desde abajo, ¿verdad? Y él, disfrutando de que Dios estaba con él, orando, hacía su trabajo con diligencia delante de Dios. Y pasó un tiempo y este chef lo llamó a su despacho un día y le empezó a enseñar esas recetas centenarias que solo él sabía. Empezó a traspasarlas. Era realmente un milagro, porque ese joven era un extranjero para el chef, pero lo escogió como discípulo. Por supuesto, se hizo un gran especialista. Y después este joven regresó a Corea, a Seúl, y en el barrio más exclusivo abrió un restaurante, pero no un restaurante al público, no, también especial. Solo se podía ir con reserva. Y a través de eso, él siempre compartía el Evangelio. Por eso este joven no tendría tiempo, ¿verdad?, de sentirse vacío. ¿Por qué? Porque disfrutaba de Cristo 24 horas con la palabra, con la oración. Luego sabía muy bien su misión y estaba en ese camino, cumpliendo su misión. Dios obraba continuamente a través de él y podía descubrir esas respuestas eternas que Dios tenía preparada para él. Y eso es la sanidad del sentimiento de vacío que Dios quiere que estemos restaurando, que estemos disfrutando. Por eso hay que comenzar a orar. Cristo consumó todo, Juan 19:30, consumado es un grito de victoria. Cada una de las cientos de profecías que estaban escritas, algunas desde hacía miles de años, se cumplieron de manera estricta, precisa. Él consumó todo en la cruz. Allí consumó esos 3 oficios que vino a cumplir como Cristo el ungido, como verdadero rey. Él deshizo las obras del diablo. Como verdadero profeta abrió el único camino para regresar con Dios. Como verdadero sacerdote derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para quebrantar todo desastre, para cortar toda maldición. Jesús es el Cristo. Él murió y al tercer día resucitó. Y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que tenemos que empezar a disfrutar. Ya somos hijos de Dios. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que restaurar esa relación urgentemente, tomando la palabra cada día, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, restaurando esa oración que mueve el trono celestial, esa oración para que el reino de Dios se establezca en nosotros, para que se levanten esas obras del reino de Dios en cada uno de los lugares donde Dios nos envíe. Es lo que tenemos que restaurar. Esa es la sanidad que tenemos que restaurar. En ese tiempo se restaura
la imagen de Dios. Génesis 1:27. Hay que tener ese tiempo concentrados en la palabra, en la oración, disfrutando del poder del trono celestial. Se restaura la imagen de Dios. También Génesis 2:7, se restaura el aliento de vida. Dios nos da ese poder espiritual. Y ahí podemos levantarnos como testigos. En ese momento, como David, ¿qué confesión haremos? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada. No habrá ningún vacío. Estaremos completos, satisfechos, gozando de esa abundancia que Cristo ha venido a darnos. Nada me faltará. ¿Qué es lo que pedía David? No pedía cosas físicas, materiales. Él quería estar todos los días en la casa del Señor, en la presencia de Dios, todos los días. No había nada que le gustara más que estar en sus atrios, estar disfrutando de Dios vivo. Es lo que disfrutaba David durante toda su vida. No le importaba que fuera pastor, que fuera rey. Eso era el medio para glorificar a Dios, pero su corazón se gozaba en Cristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso es la verdadera sanidad de ese sentimiento de vacío. Somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hay que restaurar ese tiempo con Dios. Tenemos que ir a Él. El Señor dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Él puede llenarnos, solo Él puede sanarnos, solo Él puede restaurarnos. Cristo. Hay que empezar a ir a Cristo, tomar el pacto de Cristo, creer que Él ha consumado absolutamente todo y que Él está con nosotros. Hay que empezar a disfrutar a través de la oración y poder encontrar ese talento, esa dirección, esa misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Si estamos disfrutando de Cristo y predicando el Evangelio, no tendremos tiempo de estar vacíos, ¿verdad? Ni de preocuparnos, ni de ponernos enfermos. No habrá tiempo ni de ponerse enfermo. Por eso hay que salir de todo engaño. Satanás no puede vencernos, pero él intenta engañarnos continuamente. Por eso tomen el pacto de Cristo y comiencen a orar también haciendo batalla espiritual en el nombre de Cristo, restaurando el poder, restaurando esa misión, descubriendo la misión, talento que Dios nos da. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? Es el tiempo que Moisés experimentó en el monte Horeb. Ahí pudo recibir esa sanidad, pero también Elías, ¿verdad? También en el monte Horeb, porque es el monte de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay que ir a Dios y el único camino es Cristo. Hay que ir a Cristo y restaurar y tener y disfrutar de esa sanidad. Ahí encontramos la verdadera sanidad. Por eso en el nombre de Jesucristo, que estén tomando esta palabra, que podamos ir a Cristo, que podamos disfrutar que Él está con nosotros. Oren, tomen el pacto, oren para encontrar esa misión y lo van a encontrar. Es que soy ya mayor, ¿cómo voy a poder compartir el Evangelio? Empiece a orar por el evangelismo. Eso es evangelismo. A través de la oración Dios empieza a obrar, porque Él empieza a mover el mundo espiritual. Él abrirá puertas, tocará corazones, enviará personas. Fíjense a Ananías, que estaba orando en Damasco. No podía salir porque había persecución, pero Dios le envió a Pablo. ¡Wow! Fue una gran respuesta, ¿verdad? Luego le pudo compartir las cosas importantes. Ya tenía un gran discípulo, Ananías. Pablo, Dios lo utilizó para cumplir la evangelización mundial. Por eso, no hay nada imposible para Dios. En este día, que podamos, a través de la palabra, estar escuchando la voz de Dios para nuestras vidas y podamos estar
aplicando esa palabra para poder tener esa sanidad de ese sentimiento de vacío. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.